Bueno, buenas tardes a todos, como se dice hoy en día, y voy a tratar de darles un pantallazo sobre el estado de desarrollo del sector nuclear argentino, con énfasis en los aspectos que hacen a dinamizar a la ciencia, la tecnología, la producción y el empleo de calidad. Quisiera, antes de empezar, de alguna manera reconocer mi pertenencia institucional. Como se dijo, estoy representando a la Asociación de Profesionales, pertenezco a la CONEA, al CONICET y a la Universidad de San Martín hace muchos años. También en los últimos años, en el gobierno anterior, empecé a participar de varias organizaciones resistentes para tratar de, en su momento, de frenar y morigerar la degradación del sistema científico-tecnológico y también de la actividad nuclear. Esto es, por un lado, el colectivo Ciencia y Técnica Argentina, CONEA Unida y Organizada, que es un colectivo que creamos al principio del 2016, y últimamente en un colectivo que construimos como herramienta política del Frente de Todos por CONEA. Quiero agradecer a muchos colegas con los que hemos transitado estos años, y en particular quiero agradecer al ingeniero José Luis Antúnez, expresidente de NASA, y al doctor Gabriel Barceló, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, con he escrito varias cosas recientemente y me voy a apoyar parcialmente en esta producción común. Abajo tienen ustedes ahí una referencia en Agendar Web. En los últimos tiempos hemos publicado ahí, yo también, varias de nuestras ideas. Bien. Entonces, voy a motif de esta conferencia y los principales supuestos o motivaciones, las premisas principales. Argentina necesita industrializarse, necesitamos crear empleos de buena calidad, necesitamos dinamizar las empresas pymes y movilizar el mercado interno, necesitamos minimizar los gastos en moneda extranjera, o sea, sustituir importaciones, y además necesitamos aumentar nuestra capacidad de exportación. Estas son las premisas con las que analizamos los proyectos del sector. O sea, creemos que son los proyectos con esta perspectiva que deben ser priorizados. Bueno, acá estoy tratando de pasar, pero no. Eduardo, ¿estás ahí? No estoy pudiendo pasar la transparencia. A ver, un segundito. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ahí pasó. Bueno, cuando hablamos de ciencia y tecnología, como vamos a hacer hoy, necesariamente estamos hablando de política y de economía. Estas dimensiones, o sea, la ciencia y la tecnología, impactan en todos los aspectos de la vida de un país. Y en particular, cuando hablamos de energía, que es uno de los insumos esenciales para una sociedad, tenemos que hablar
de seguridad y autosuficiencia energética y tecnológica. Es decir, vamos a estar hablando de soberanía. Este es el temario que espero poder desarrollar. Primero voy a dar algunos datos sobre nuestro desarrollo nuclear y perinuclear, o sea, las actividades que se desarrollan alrededor de las instituciones, particularmente de la CONEA, alrededor de, digamos, la actividad nuclear, que es la principal. Voy a decir algo del diagnóstico actual. Voy a comentar los tipos de tecnología y reactores que se utilizan en el mundo hoy en día. En particular, voy a hablar de la tecnología CANDU, que es la que la Argentina domina, y voy a hablar también de la tecnología de PWR. Estos son reactores presurizados de agua liviana que trabajan con uranio enriquecido, ya lo vamos a comentar. Y también vamos a hablar un poco de innovación, o sea, las posibilidades de innovación de las tecnologías, del impacto en la economía local. Voy a mencionar algo de una matriz FODA, haciendo una comparación entre CANDU y Hualong, aunque dependiendo de cómo venga el tiempo, posiblemente esto no lo deba quedar registrado en el material que ustedes van a poder leer para que no se haga demasiado largo. Después, comentar un poco la proyección internacional de la actividad de producción nucleoeléctrica y decir algo de la competitividad de la energía nuclear frente a otras formas de energía, que es un tema bastante en boga y que ha suscitado en los últimos años cierta controversia también acá en nuestro país. Y finalmente dar algunos comentarios finales a modo de conclusión. Bueno, entonces empiezo hablando algo sobre el desarrollo nuclear de la Argentina. A lo largo de 70 años, la sociedad argentina logró generar un conglomerado científico, tecnológico, industrial, que ha colocado a nuestro país en una posición importante y respetada a nivel internacional en el terreno de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear y perinuclear. Muchos sabemos que esta historia empieza en 1950 con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El principal motor de este desarrollo fue el Estado, a través de sus inversiones y de su gran poder de compra, logrando organizar instituciones de ciencia y técnica de primera magnitud, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA, pero también un conglomerado de empresas públicas como INVAP, Sociedad del Estado de Investigación Aplicada, Sociedad del Estado, Propiedad del Estado Rionegrino, ENSI, Sociedad del Estado, Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería, que es propiedad parcial del Estado neuquino y de la CONEA, con su planta industrial de agua pesada, la PIAP, y Oxitec, Sociedad Anónima, Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Además, ha sabido convocar y asociarse a empresas privadas nacionales para conformar emprendimientos conjuntos como CONUAR, Combustibles Nucleares Argentinos, y a muchas otras empresas grandes, medianas y pymes que han apostado al desarrollo de esta tecnología como proveedores calificados al mejor nivel internacional. Bien, ahora quiero darles un primer pantallazo rápido de los puntos sobresalientes que logró la Argentina y el sector nuclear. En primer lugar, tenemos 3 centrales de potencia que están operadas por Nucleoeléctrica Argentina, más un prototipo de una central pequeña de 32 megavatios que está siendo construida en Lima también. Es el conocido CAREM, Central Argentina de Elementos Modulares. Es un desarrollo muy importante, completamente propio, que ha
hecho en nuestro país, está en construcción con un 60% aproximadamente de conclusión, y es una tendencia que se está perfilando a nivel internacional. Es una promesa muy importante y este prototipo tiene que ser terminado, y el próximo paso sería hacer una central, un módulo comercial de 120 megavatios. Esta máquina fue pensada originalmente para satisfacer requerimientos energéticos en zonas muy alejadas, donde se necesita mucha energía. Es probable que también pueda tener otras aplicaciones. Bien, después tenemos la planta industrial de agua pesada. Esta planta fue construida o financiada con una inversión de más de $1.000 millones. Está operada actualmente por la CONEA y por ENSI, como dije. Tenemos una fábrica de combustibles nucleares. En verde tengo las instituciones o las empresas que están asociadas a esta actividad, en este caso CONUAR. Tenemos 3 empresas certificadas ASME. ASME son los American Standards for Mechanical Engineering, el sector nuclear para fabricación de componentes, de reactores. Estas son las mejores calificaciones internacionales. Estas empresas son CONUAR, IMSA y AESA. Tenemos una planta de purificación o de fabricación de polvo de dióxido de uranio, que es lo que usamos como combustibles en nuestras centrales de uranio natural, y hay una planta en construcción en Formosa. Además, Dioxitec produce cobalto 60 en la central de embalse. Esto se puede hacer justamente por el balance neutrónico muy positivo que tienen las centrales de uranio natural, como vamos a ver, moderadas por agua pesada. Cobalto 60 tiene muy importantes aplicaciones en medicina y en industria. Luego tenemos la planta piloto de enriquecimiento de uranio en Pilcanilleu. Es simplemente una planta demostrativa. Y tenemos actividad de investigación y desarrollo en ultracentrífugas y también en método de separación o enriquecimiento de uranio por láser, en la CONEA. La CONEA tiene 3 centros atómicos: el Centro Atómico Bariloche, el Centro Atómico Constituyentes y Ezeiza, con sus institutos universitarios de formación, el Balseiro, el Sábato y el Benninson. Tenemos 5 reactores de investigación, más un reactor de investigación llamado el RA10, que está en construcción avanzada. También un proyecto muy importante de la CONEA. Está pensado para producir radioisótopos de uso médico, para satisfacer necesidades tanto nuestras como del mercado internacional. El principal isótopo que se va a fabricar es molibdeno tecnesio 99, que es un isótopo que se usa en todo el mundo para prácticas de medicina nuclear y también para aplicaciones industriales. Luego tenemos 6 centros de medicina nuclear y varios en construcción. En estos participa la CONEA parcialmente. Tenemos aceleradores de partículas para producción de radioisótopos, entre otras aplicaciones. Plantas de irradiación para usos industriales, como esterilización, tanto de material médico como también de ciertas plagas. Tenemos una autoridad regulatoria nuclear que es independiente de la CONEA, que es la institución del Estado que se ocupa de justamente controlar y regular y velar porque todo ocurra dentro de los estándares y de las normas internacionales y nacionales. Bien, ahora esta transparencia está dedicada particularmente a la Comisión de Energía Atómica, que, como dije, es una de las instituciones más importantes de ciencia y tecnología del país.
Y voy a mencionar algunas de las cosas que se hacen. No va a ser algo completamente exhaustivo. Tradicionalmente, históricamente, la comisión incursionó en medicina nuclear, en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes. Entonces hay investigación y desarrollo en técnicas avanzadas de medicina nuclear y radioterapia, como por ejemplo BNST, que es una terapia en desarrollo a nivel internacional, es la terapia por captura neutrónica en boro, destinada a tratar determinadas patologías para las cuales la radioterapia convencional no tiene solución hoy en día. Se está construyendo un centro de protonterapia, el primero en Latinoamérica, que es básicamente un acelerador de protones de alta energía que utiliza estos haces para entregar energía de una manera muy localizada, con ventajas muy importantes frente a la radioterapia convencional con fotones, especialmente para casos pediátricos. Hace muchos años que trabajamos en esto y en este momento, después de varios años de estar parado el proyecto, se está de nuevo poniendo en marcha. La comisión logró desarrollar un tomógrafo por emisión de positrones que está instalado en el Hospital de Clínicas. Esto es un logro muy importante y sería deseable poder comercializar este desarrollo. Luego tenemos un programa de desarrollo de aceleradores, en particular para la terapia por captura neutrónica y otras aplicaciones. En particular, se ha logrado exportar a Corea parte de esta tecnología. Hay investigación y desarrollo en energía solar, tanto terrestre como satelital. Esta actividad es sumamente exitosa. Hemos escuchado recientemente de las misiones AUCOM, que llevan paneles fotovoltaicos y antenas construidas en la comisión en colaboración con la CONAE. Tenemos investigación básica y aplicada en física, química, materiales, radiobiología. La CONAE es uno de los organismos de mayor producción científica del país. Tenemos minería, exploración de yacimientos de materiales nucleares en varios lugares del país, en todo el país básicamente, producción de elementos combustibles y blancos de irradiación, institutos conjuntos con el CONICET, como el ITEDA, dedicado a investigación en astropartículas, y el INN, Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, otra de las actividades importantes que se llevan a cabo en la comisión. Se está desarrollando, digamos, al pie del RA10, un laboratorio de haces neutrónicos que va a servir para hacer investigación en materiales de todo tipo. Los neutrones son pruebas muy importantes para explorar la materia, tanto materia inorgánica como materia orgánica. Hay una actividad importante en ensayos no destructivos, prospectiva energética, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, este mapita solo es para dar una impresión visual de que toda esta actividad está desarrollada, está desparramada en todo el territorio argentino, o sea que es una actividad en buena medida federal. No vamos a entrar en los detalles, pero el que quiere detenerse luego para ver dónde están localizadas las diferentes cosas, puede leerlo al pie de página. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las centrales nucleoeléctricas. Las 3 centrales nucleares que tenemos producen entre el 5 y el 6% del consumo total de energía eléctrica del país. Y la línea histórica, uranio natural y agua pesada, nos ha garantizado la máxima seguridad energética e independencia tecnológica con producción local de bienes y servicios con 1.000 millonarias inversiones en dólares a lo largo de más de 50 años. Además, quiero mencionar el enorme aprendizaje y la verdadera epopeya que constituyó
la finalización de Atucha 2, un proyecto que había quedado abandonado por varias décadas y que se reflotó en el año 2006, y uno de los actores principales en esta verdadera epopeya fue el ingeniero Antúnez, y después el proyecto de extensión de vida de la central Embalse, un proyecto que dio comienzo ya por allá, por 2010 aproximadamente, y concluyó exitosamente, y hoy la central de Embalse tiene 30 años más de vida útil, entregando energía eléctrica a la red. En el proceso de extensión de vida, muchas empresas se calificaron y participaron y se prepararon, hicieron inversiones importantes para prepararse para la continuidad de esta línea tecnológica, y esto va a ser uno de los leitmotivs de esta charla, porque realmente esta línea tecnológica está en grave riesgo de hay que decir también que la Argentina logró el total control del ciclo de combustible y la producción de agua pesada. A ver. No le gusta pasar. Bien. En esta transparencia, de nuevo mostramos un mapa de Latinoamérica, donde vemos que solo 3 países Argentina tiene 3, como hemos visto, y tiene el reactor CAREM en construcción. Ahí podemos ver en el lado izquierdo la central de Embalse, que está en Córdoba, con casi 700 megawatts, y Atucha 2 en Lima Zárate, y también el reactor CAREM, que ahí se ve parcialmente montado, también en el sitio de Atucha. Bueno, vamos a seguir. Ahora quiero mencionar la planta industrial de agua pesada, algo dije ya. Esta planta es una de las más grandes del mundo, demandó una inversión de más de $1.000 millones en su momento y 800 millones de pesos más recientes, porque se la había puesto a punto para proveer el agua pesada para la cuarta central, Atucha 3, de agua pesada y uranio natural. O sea, se ha hecho una inversión muy importante. Nuestro país, o sea, todos nosotros, el contribuyente, ha hecho una inversión muy significativa en esta planta, que es la llave, es el elemento sine qua non para que funcionen, como vamos a ver, las centrales de uranio natural. A lo largo de su historia, esta planta produjo el total del agua pesada que se devolvió a Canadá, el agua pesada utilizada en la central de Embalse, el total de la de Atucha 2, y también exportaciones menores a Canadá, Estados Unidos y Corea. Esta planta está no operativa, está parada desde el 2017, y lamentablemente en los últimos 2 años y pico, más de 350 trabajadores altamente calificados fueron despedidos, se diezmó el plantel, que tenía aproximadamente 450 trabajadores, hoy quedan menos de 80, y parte de los cuales están siendo empleados para tareas que no tienen nada que ver con la planta, y la planta se está degradando, y si se sigue permitiendo que la planta se degrade, lo que nos va a pasar es que vamos a terminar importando agua pesada. Necesitamos agua pesada para reponer el agua que se va, digamos, consumiendo, del orden de 400 toneladas para 30 años, que es la vida útil de los reactores que tenemos, y también este insumo se incorpora a los reactores de investigación que exporta INVAP, los reactores modernos de investigación como
como el RA10 y como el Pallas que se va a exportar a Holanda, tienen un tanque con varias toneladas donde hay agua pesada justamente para tener un flujo neutrónico alto y poder hacer diferentes aplicaciones que requieren justamente de un flujo alto de neutrones. Bueno. Voy a decir algunas palabras ahora sobre la situación heredada, qué es lo que pasó en los últimos 4 años en el periodo 2016-2019. Durante más de 2 años, o sea, en el 2016, en el 2017 y una parte del 2018, se sostuvo el plan del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que era hacer una Candú y luego una central de tecnología china que se conoce con el nombre de Hualong. Pero inmediatamente después de que la Argentina firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Macri anunció la cancelación definitiva de la exitosa tecnología de uranio natural y agua pesada. Bueno, ya mencioné que más de 350 trabajadores fueron millas, por supuesto, despidos encubiertos, retiros voluntarios, entre comillas, el método que se ha utilizado, prescindir de trabajadores altamente calificados que la mina necesita. También cientos de trabajadores calificados fueron despedidos de NASA, incluyendo obreros especializados de la UOCRA y de WOM en Zárate, de Dioxitec, de INVAP, CONUAR, como consecuencia de una política nefasta de desinversión. En CONEA perdimos alrededor de 500 puestos de trabajo, sobre 3.900, debido a salarios muy bajos, no reemplazo de jubilaciones, falta de carrera profesional y de fondos para proyectos. En particular, las becas y escalafones más bajos quedaron por debajo de la línea de pobreza y este problema debe ser atendido con urgencia. O sea, la política que se siguió en la CONEA no fue explícitamente despedir a gente, pero las condiciones salariales y de trabajo se degradaron tanto que perdimos realmente una cantidad muy importante de personal, particularmente joven y altamente capacitado. Bien, estamos tratando de pasar a la próxima. Bueno, ahora voy a hablar un poco, dado que esta conferencia se me dijo, o esta clase se me dijo que tenía una finalidad pedagógica también, voy a darles algunos elementos que van a contribuir a entender mejor el lenguaje y ciertos conceptos que he venido usando. Todos saben que la química se desarrolla en la tabla periódica de los elementos, que es en realidad un arreglo unidimensional que depende de la variable z, básicamente el número de protones o el número de electrones. Y las propiedades químicas de los elementos dependen solo de la carga, mientras que la física y tecnología nucleares se desarrollan en un plano que se llama carta de nucleidos, y el plano es el plano ZN. N es el número de neutrones, y para cada Z, cuando uno varía N, se tiene los diferentes isótopos de una especie nuclear. Bien, y ahora les muestro acá la fisión del uranio 235, que es el proceso que ocurre dentro de los reactores y que da origen a toda esta tecnología. Ustedes ven en el dibujito un neutrón que incide desde sobre un núcleo de uranio 235 y cuando el uranio captura este neutrón, se libera una cantidad de energía que hace que este uranio se fisione. Y al fisionarse, emite neutrones
Ahí ustedes ven en la figurita, ven 3 neutrones, a veces se emiten 2, en promedio 2,43, y este fenómeno es el que posibilita que estos neutrones a su vez vuelvan a fisionar otros átomos de uranio 235. De esto se dieron cuenta muy rápidamente los físicos después de que el proceso de fisión se descubrió por Hahn y Meitner en 1939 y dio origen, como todos sabemos, a aplicaciones bélicas como la bomba atómica y aplicaciones pacíficas que son las que nos interesan. En este proceso, ¿no? En esta fisión nuclear, lo que ocurre es que hay masa, parte de la masa del núcleo inicial de uranio 235 se transforma en energía, y esto es algo que fue descubierto por Einstein en el marco de la teoría de la relatividad. O sea que dentro de un reactor nuclear es masa que se quema y se transforma en energía, que aparece como energía cinética de estos dos fragmentos en los cuales se divide el núcleo, y esa energía cinética se entrega dentro de la barra combustible, aparece como calor, y este es el calor que se drena y que se utiliza luego para producir vapor y para mover una máquina eléctrica. Bien, entonces, hay dos tecnologías que se desarrollaron con este proceso de fisión. Una es la del uranio natural, basada en uranio natural. El uranio natural tiene básicamente dos isótopos, el uranio 235, que tiene una abundancia de 0,7%, una abundancia relativa muy pequeña, bastante pequeña, y prácticamente el isótopo dominante es el uranio 238, que tiene 99,3%, y los reactores, hay reactores que pueden trabajar con uranio natural, así como está en la naturaleza, siempre que se utilice para moderar, y moderar significa frenar los neutrones que salen de la fisión, digo, se utilice pesada. Agua pesada es agua en la cual los hidrógenos se sustituyeron por deuterios. No lo dije, pero los neutrones que nacen de la fisión son neutrones muy rápidos, y hay que frenarlos, llevarlos al rango térmico de muy, muy baja energía, porque ahí es donde la probabilidad de fisión del uranio 235 es muy grande, y la propiedad crucial del agua pesada es su muy baja absorción de neutrones, y con esta propiedad un reactor, como dije, puede funcionar con uranio natural. No así con agua liviana, porque el hidrógeno absorbe mucho más que el deuterio, absorbe neutrones, y mucho más significa 651 veces más. O sea, es muchísimo más. El deuterio nuclearmente es completamente diferente al hidrógeno y tiene una probabilidad de captura de neutrones muy, muy baja, y esto es lo que posibilita entonces esta tecnología. Y en particular, dentro de los reactores de uranio natural y agua pesada, la tecnología que la Argentina ha adoptado y que desarrolló originalmente Canadá es la tecnología CANDU. CANDU significa Canadá Deuterio Uranio, y es de la familia de los reactores PHWR, que significa Pressurized Heavy Water Reactor, o sea, son reactores de agua a presión, pero de agua pesada a presión. Y la otra tecnología se basa en el uranio enriquecido. Uranio enriquecido llevado a grados de enriquecimiento de alrededor del 4% en uranio 235, y solo en esa condición puede funcionar un reactor moderado y refrigerado por agua liviana. De entrada nomás, dada la mucho mayor absorción de hidrógeno de neutrones, desperdiciamos en un reactor así una gran cantidad de neutrones mediante la absorción en el hidrógeno. Y la tecnología que, digamos,
que designa este tipo de modalidad con uranio enriquecido es PWR, o sea, reactores presurizados, pero de agua liviana o agua normal. Bien. Vamos entonces a la próxima transparencia, si podemos. Bueno, acá les muestro una pequeña vista de la parte primera de la carta de nucleídos, ¿no? Ustedes ven en la abscisa numeritos como 4 y 6, eso es el número de neutrones, como dije, y en la ordenada, al lado izquierdo extremo, 1, 2, 3 designa el Z. Ustedes ven que la primera fila está compuesta por un solo elemento que tiene Z igual a 0, que es el neutrón libre, que tiene una vida media de 10 minutos. Y luego la primera fila con Z igual a 1 es la fila del hidrógeno. El elemento más liviano, el isótopo más liviano de la naturaleza es el hidrógeno, el H1, que tiene un núcleo que es simplemente un protón, y la abundancia del hidrógeno es 99,9885. El próximo isótopo es el deuterio o H2, que es un protón y un neutrón, y ahí ustedes tienen un numerito abajo del casillero negro. Digo, los casilleros negros designan los elementos estables de la carta de nucleído, y lo que tienen es una indicación de la probabilidad de captura de un neutrón, y ustedes ven que es muy chiquitito el número del deuterio comparado con el hidrógeno, y el próximo isótopo es el H3 o el tritio, que es un elemento radioactivo que tiene un periodo de desintegración de 12 años, emite un electrón de muy, muy baja energía, y va a parar al helio 3, que es el primero de los helios estables, que está en la próxima fila con Z igual a 2, y este es un elemento extremadamente escaso, tiene una abundancia relativa muy, muy baja, pero es un elemento con aplicaciones tanto nucleares como médicas muy, muy importantes. Quiere decir que en nuestras centrales de agua pesada se captura, a pesar de que la probabilidad es pequeña, se produce un poco de tritio, este tritio decae en helio 3, también el tritio tiene aplicaciones médicas importantes, pero el helio 3 en particular se utiliza en técnicas de resonancia magnética nuclear para estudiar problemas del pulmón. Es una técnica muy útil que se ha desarrollado en los últimos años, y 1 gramo de helio 3 cuesta hoy en día $21.000, y el precio sigue subiendo porque hay una enorme escasez de este material. Bien, en la próxima transparencia, cuando logre pasarla, se ve que hay un delay para que reaccione. En la próxima transparencia lo que vemos es una vista de la carta de nucleídos en la zona más pesada, y ahí ustedes ven que hay algunos pocos casilleros que tienen color negro, pero también tienen otros colores, porque en esta zona pesada los núcleos no son completamente estables. En primer lugar, ustedes ven el torio 232, es un elemento monoisotópico el torio, y luego ustedes ven el uranio 234, que tiene una vida media relativamente corta, en realidad está producido artificialmente. Luego está el uranio 235 y el uranio 238. Bueno, estos son los elementos que tienen las propiedades que posibilitan obtener la energía nuclear. El primero de ellos es el uranio 235, que ya mencioné, que cuando captura un neutrón térmico fisiona, es el material físil por excelencia. Pero después también tenemos el uranio 238, que no fisiona, pero que captura un neutrón, va a uranio 239,
que decae al neptunio 239 y luego al plutonio 239, que es el famoso y temido plutonio, que es un elemento. Ustedes ven que los materiales físiles, por razones que no podemos explicar en este momento, son impares. El plutonio 239 tiene una vida media de 24.000 años y es fisionable y es uno de los elementos que se utilizan en las bombas atómicas. Y después tenemos el torio. El torio es par, no fisiona, pero captura un neutrón con mayor probabilidad de la que lo hace el uranio 238. Va al torio 233, decae al protoactinio 233 y finalmente al uranio 233, que es un material físil, y sobre esta posibilidad se monta toda una línea tecnológica futura que se está desarrollando y que está asociada con los reactores de uranio natural y agua pesada, porque estos reactores, como dije, tienen una economía neutrónica muy abundante y entonces hay muchos neutrones para hacer lo que se llama el breeding, o sea, crear o criar, ¿no? Este material físil que no existe en la naturaleza, que es el uranio 233. El uranio 233 tiene ventajas muy importantes frente al uranio 235 porque no da origen o da origen a mucho menos residuos radiotóxicos de alta vida media, como son los que se generan a partir del plutonio por captura y por diferentes procesos de decaimiento. De manera que, como vamos a ver, hay propuestas de utilizar este ciclo del torio para una nueva tecnología que podría prácticamente darle, ser una fuente inagotable de energía. Vamos a comentar esto un poco más adelante. Bueno, entonces ya mencioné los tipos de reactores, el CANDU, el PWR. Acá quiero enfatizar que estas dos tecnologías son complementarias. En particular, el CANDU, por tener una gran versatilidad en materia de combustibles y por su economía neutrónica muy abundante, está pensándose como un post-quemador para los PWR. Como vamos a ver, China, que es uno de los países más activos hoy en día en materia de energía nuclear, y tiene una flota muy importante de PWRs, en particular la central Whalong o el reactor Whalong, del que vamos a hablar todavía bastante, es uno de estos PWRs. China tiene mucho uranio y entonces los elementos combustibles quemados en una central PWR se pueden seguir quemando y se le puede seguir sacando energía. Ya mencioné la alta versatilidad de los combustibles nucleares por su abundancia neutrónica y por último mencionar que la línea CANDU tiene grandes posibilidades de innovación tecnológica. Hay diseños avanzados como el Enhanced CANDU 6 o el Advanced Fuel CANDU Reactor o el Advanced Heavy Water Reactor y reactores de tipo breeder, como ya mencioné, que diseños que existen hoy en día y que están siendo desarrollados más que nada por India. India es uno de los países que mayores reservas de torio tiene y tiene muy poco uranio, de manera que los indios se han concentrado en el desarrollo de esta tecnología que perfectamente podría en el futuro también desarrollarse en nuestro país. Digo algunas palabras sobre el estado actual de la tecnología CANDU. CANDU es un reactor de tubos de presión de unos 700 megavatios eléctricos, y la utilización del uranio natural
como ya mencioné, preserva la independencia del país en cuanto a suministro de combustible nuclear, ya que la totalidad de los elementos combustibles se fabrican localmente, disminuyendo los costos y evitando depender de la importación o del desarrollo de procesos complejos como es el proceso de enriquecimiento de uranio, que lamentablemente todavía no dominamos y que es un proceso costoso en energía, por pocos países que lo tienen, básicamente son los países mundial que desarrollaron esta tecnología en parte para aplicaciones bélicas. Y por supuesto el agua pesada la decida localmente. El reactor propuesto en su momento para la cuarta central nuclear es una evolución del probado diseño CANDU 6, mejorado usando la experiencia de 11 CANDUs operando en 5 países, por las nuevas características de los reactores de lo que se llama la generación 3, así como otros cambios derivados de las lecciones aprendidas sobre el manejo del accidente de Fukushima. Bien, voy a leer solo unos párrafos rápidos sobre lo que dice la World Nuclear Association sobre los posibles beneficios del ciclo del torio. El ciclo del torio ofrece enormes beneficios en materia de seguridad energética a largo plazo debido a su potencial de ser un combustible autosustentado. Esto no lo dije, pero hay diseños de reactores de tipo CANDU que producen más uranio 233 que el combustible que consumen. O sea, hay que arrancar uno de estos reactores con uranio y una vez que empieza a producir uranio 233, termina produciendo más uranio del uranio 233 que del uranio 235, del plutonio 239 que se utilizó para arrancarlo. Y con esto entonces se puede iniciar una rueda que prácticamente conduce a un combustible ilimitado. Torio es considerado como la base de una fuente de energía muy abundante, accesible, limpia y segura. Ya mencioné un poco por qué. El torio es un elemento 3 a 4 veces más abundante que el uranio en la corteza terrestre. Nacimientos en la Argentina, recomiendo ver el trabajo del licenciado Luis López, que hace poco dio una conferencia muy interesante. Y la Thorium Energy Alliance estima que hay suficiente torio en los Estados Unidos para generar el consumo eléctrico actual por más de 1000 años. Es muy poco proliferante porque es casi imposible hacer una bomba de uranio 233 por razones que no voy a comentar, por motivos de tiempo. Ya hablé de la mucho menor radiotoxicidad o de producción de residuos de alta radiotoxicidad, hasta 2 órdenes de magnitud menos que el ciclo convencional del uranio. Como el torio es monoisotópico y todo el torio es torio 232, puede ser utilizado de manera completa como combustible sin hacer falta ningún proceso de enriquecimiento. Comparando la cantidad de torio necesaria con carbón, el premio Nobel Carlos Rubia del CERN estimó que 1 tonelada de torio puede producir la misma energía que 200 toneladas de uranio natural y 3.500.000 toneladas de carbón. Acá vemos rápidamente lo que es un reactor CANDU, que tiene un rendimiento sobresaliente, ocupó 4 de los 5 primeros puestos en la lista de mejor desempeño en el ciclo de vida de la Nuclear Engineering International en 2013. Es un diseño muy inteligente porque no requiere de una gran vasija de presión, y Canadá inventó esto porque la industria canadiense no tenía una industria pesada suficiente para hacer la enorme vasija de presión que vamos a ver, que es la característica de los reactores PWR. Acá, en realidad, esto es casi una colección de muchos reactores,
que están donde el combustible está dentro de tubos de presión por los cuales circula el agua pesada, que se lleva el calor, o sea, están refrigerados, mejor dicho, sí, refrigerados estos elementos combustibles dentro de los tubos de presión, están refrigerados por agua pesada a presión, que circula, como ustedes ven, por el circuito primario, y que entregan su calor en un intercambiador de calor que luego se utiliza para producir vapor, mientras que el resto del agua pesada de moderación está dentro de un tacho, digamos, que se llama calandria, no está a presión y es el agua pesada que se utiliza para moderar. Y acá simplemente les muestro muy brevemente lo que es un reactor PWR. Por supuesto hay varias alternativas, pero lo sobresaliente es ese gran tacho donde están los elementos combustibles, que son los amarillos. Es un gran tanque con una pared muy gruesa de acero y el agua está a presión, de manera que es un concepto bastante diferente que el de la Candú. No voy a detenerme demasiado en esto. Y déjenme decir unas palabras ahora sobre el impacto en la economía local. Y esto ahora ingresamos en en el tema que va a ser el tema central de esta charla, y es un poco, digamos, la pelea o la lucha por la supervivencia de la línea Candú, y vamos a comparar la línea Candú con los reactores PWR, en particular con la Wallon. Y acá les quiero leer una cita del resumen ejecutivo del informe que hizo una comisión técnica para la evaluación de centrales nucleares en el 2016. En caso de optar por un reactor Candú, se estaría fortaleciendo la participación local. NASA desempeñaría el rol de arquitecto e ingeniero y al mismo tiempo nuestro país preservaría la independencia en lo que respecta al suministro de combustible, dado que Argentina alcanzó el control completo del ciclo de combustible. Al mismo tiempo, tenemos la capacidad de proporcionar localmente los suministros asociados con la isla nuclear hasta un 85%. Y además aprovecharíamos los recursos humanos especializados existentes, tanto en NASA, en la CONEA, en INVAP, en IMSA, CONUAR, entre otros, que participaron del proyecto de extensión de vida de embalse. Quiero leer también acá una cita de ADIMRA, la Asociación de Industrias Metalúrgicas de la República Argentina, que en una presentación en el 2018 dijo: el reactor Candú es la mejor solución tecnológica, industrial y financiera para la Argentina debido a la capacidad que tiene el país para diseñar, construir y fabricar sus componentes. ADIMRA hizo en 2015 un estudio exhaustivo sobre las empresas existentes para participar del llamado Proyecto Nacional Candú. Este concepto de proyecto nacional es un término que fue acuñado también por el ingeniero Antúnez, y es justamente la construcción de una central Candú mayoritariamente con medios argentinos y con recursos humanos y recursos tecnológicos e industriales que tiene nuestro país. ¿Qué tenemos y qué sabemos hacer para la Candú? Luego de finalizar Atucha 2, como dije, y hacer la extensión de vida, especialmente de embalse, ¿qué es lo que tiene la Argentina? ¿Qué es lo que desarrolló? Bueno, CONUAR, y también en colaboración con CONEA, es capaz de fabricar componentes internos y externos para reactores nucleares de tipo Candú, habiéndose calificado con los mejores estándares, como dije. No voy a leer en detalle todo esto, pero es un hecho que CONUAR hoy en día exporta componentes de centrales de este tipo, por ejemplo, a la India. Es una empresa evidentemente altamente calificada para este trabajo, y la suspensión o la eliminación de la línea tecnológica
Candú claramente le haría perder su inversión y muchísima plata, como vamos a ver. ¿Qué otras cosas sabemos o tenemos? Bueno, IMSA fabrica los generadores de vapor e intercambiadores de calor, entre muchas otras cosas. Dioxitec fabrica, como ya dije, el dióxido de uranio, también fabrica el cobalto 60, a partir de la irradiación de cobalto 59 en embalse, y esto de nuevo gracias al balance neutrónico muy positivo en una central con agua pesada. Se producen por año unos 3 millones de curíes que representan ventas para la Argentina de aproximadamente 4,5 millones de dólares al año. Tenemos la PIAP con el agua pesada y tenemos industria especializada en general para una gran cantidad de componentes. Bueno, ahora quiero referirme un poco más específicamente a los números y mostrar el impacto sobre la economía local, por un lado del proyecto Candú y por otro del proyecto Wallón. Bueno, en esta tabla tenemos, la primera columna se refiere a la cuarta central Candú. El modelo es una Candú 6 mejorada, con una potencia neta de 685 megavatios eléctricos. Tiene un factor de carga muy elevado, de 91%. El factor de carga básicamente lo que es que de la totalidad de las horas de un año, esta central produce energía en un 91% del tiempo. Las variables correspondientes de la Wallón están en la segunda columna, que tiene una potencia neta de 1065 megavatios eléctricos, un factor de carga promedio de los reactores PWR de chinos de 87%, y el costo total de ambos proyectos, tal cual está en el informe que le estoy relatando, es de unos 5.700 millones de dólares para la Candú y del orden de 8.000 millones de dólares para la central Wallón. Y originalmente este proyecto se planteó con un financiamiento externo de China del 85%, lo cual para la Candú eran casi 5.000 millones, y Wallón eran casi 7.000 millones, y la Argentina participaba de un financiamiento del 15%, que está indicado ahí, 850 para la Candú y 1.200 para la Wallón. Y lo que nosotros estamos proponiendo es, dado que la Argentina puede hacer en aproximadamente un 70% la central Candú con recursos nacionales, no tendría demasiado sentido realmente hacer esto con un crédito externo en dólares, sino hacerlo con pesos. Y ustedes ven ahí que prácticamente 4.000 millones de dólares, su equivalente en pesos, sería la cantidad de dinero que se revertiría en el sector industrial argentino, y solamente habría una inversión en moneda extranjera del restante 30%, que son unos 1.700 millones de dólares, mientras que en el planteo actual todavía de la Wallón, el 85%, que son casi 7.000 millones de dólares, esto probablemente es deuda externa, porque esto es un crédito externo, un crédito externo que recibe la Argentina y que tarde o temprano, de una manera u otra, va a tener que pagar. Bueno, y ahí está la inversión del 15% argentino, son 1.200 millones, y con el planteo que tenemos de la Candú, estos son casi 3.000 millones de dólares de diferencia. Esto sería el planteo que estamos tratando de impulsar en este momento. Entonces, acá, a modo de resumen,
de nuevo el costo total de la Candú, el 70% son casi 4.000 millones de dólares en pesos vertidos en la economía local para reactivar el mercado interno, especialmente a muchas pymes avanzadas de ingeniería, montaje, metalúrgicas, metalmecánicas, electromecánicas, electrónicas e informáticas que se prepararon con la terminación de Atucha 2 y luego con el proyecto de extensión de vida de embalse. Acá una comparación entre el costo, lo que se llama overnight, sería el costo, el valor hoy de la inversión, tanto para una Candú, esto por kilovatio eléctrico. Entonces tenemos el valor de la Candú dividida la potencia efectiva, si ustedes quieren, eso da un valor de 9.000, casi 9.100 dólares por kilovatio eléctrico, mientras que para la Wallon es un número del orden de 8.700 dólares por kilovatio. La diferencia está en un 5%, que está dentro de la incerteza de las diferentes variables, como ser el precio y el factor de carga, y esta diferencia está bien dentro de lo que son los parámetros del compre nacional. Es decir, si uno dice, la Candú la compro o la hago esencialmente en la Argentina y la Wallon la importo, bueno, los criterios tradicionales del compre nacional indicarían claramente que nos tenemos que inclinar por la Candú. Bien, vamos a la próxima. Aquí no voy a detenerme demasiado, pero aquí hemos hecho un estudio del costo por unidad de energía de los combustibles, tanto del combustible de uranio natural para una Candú como para una PWR. Los promedios son promedios mundiales o sobre una variedad de datos que tenemos, son de 7,67 dólares por megavatio hora para una central de uranio enriquecido y 3,93 para una Candú, o sea que prácticamente el combustible para una central de uranio enriquecido es el doble que para una central de uranio natural, y esto también entonces pesa a la hora de comparar las dos opciones. Acá algunos números: el costo de combustible Candú por año es de unos 21 millones de dólares, hecho en la Argentina. A igual cantidad de energía producida que la Candú, el costo del combustible por año de la Wallon son casi 42 millones de dólares, y en 30 años la diferencia es superior a los 600 millones de dólares. La diferencia fundamental es que el combustible Wallon lo tenemos que importar. Bien, ahora acá tengo un análisis FODA, o sea, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la Candú. No lo voy a pasar en detalle porque realmente muchos de los elementos ya lo dimos. Va a quedar en esta presentación para el que lo quiera estudiar, lo puede estudiar, así que vamos a pasar rápidamente por encima de esto, porque si no, el tiempo se va a alargar demasiado. Déjenme que diga algunas palabras sobre la inserción y perspectiva internacional de la tecnología PHWR, o sea, digamos, básicamente los reactores Candú. Actualmente hay 50 reactores de este tipo que representan más o menos el 11% en número de reactores en uso en todo el mundo. Algunos de ellos desarrollados a partir del diseño Candú. En Canadá toda la flota de reactores, que son 19, muchos de los cuales van a entrar en el periodo de extensión de vida, son reactores de tipo Candú. Corea del Sur tiene 4, la India tiene 18 reactores de este tipo derivados de la Candú. Uno de ellos, o mejor dicho, el 19avo, se puso crítico hace pocos días, un reactor Candú de 700 megavatios hecho íntegramente por la India,
hay 3 similares en construcción, más 10 planeados, y el Parlamento indio hace poco ratificó que esta línea tecnológica es la que la India va a seguir impulsando con toda energía. En la Argentina tenemos 3 y tenemos uno más con un signo de interrogación que nosotros quisiéramos borrar. Rumania tiene 2 y eventualmente hay otros 2 esperando la decisión de terminarlos. Pakistán tiene 1, China tiene 2 y tiene 2 planeados. Ahora voy a comentar eso en la próxima transparencia, de manera que hay 50 reactores, 11% de un total de 448 reactores funcionando a nivel mundial, y nosotros creemos que la India es un mercado para el agua pesada producida por la planta industrial de agua pesada, porque hemos hecho una búsqueda de la capacidad de producción que tiene la India, y ciertamente hoy por hoy no tiene toda la capacidad necesaria para satisfacer el ambicioso programa de centrales Candu que tiene. Hace muy poco, Candu Energy, que es la heredera de la tecnología Candu en Canadá, firmó un contrato con China para desarrollar una central de tipo Candu, en realidad una evolución que se llama Advanced Heavy Water Reactor. China quiere seguir avanzando con esto porque ya mencioné las razones. Quiere usar la línea Candu para quemar los combustibles, seguir quemando y aprovechando los combustibles descargados de las centrales PWR. Este reactor avanzado de agua pesada es un reactor de generación 3 de 700 megavatios, cumple con los últimos estándares y requerimientos internacionales en materia de seguridad, los llamados requerimientos post-Fukushima, tiene sistemas activos y pasivos de seguridad mejorados, junto con un diseño estandarizado para reducir costos de mantenimiento y costos de capital. Esto lo menciono porque estamos hablando de la proyección internacional y del futuro de esta línea tecnológica. Acá, en esta transparencia, ustedes ven un mapa de cómo se distribuyen los reactores en el mundo. Por supuesto, el hemisferio norte es el que concentra la mayor parte de las centrales. Hay una gran concentración en Estados Unidos, algo en Canadá, en Europa Occidental, en Asia, en Rusia, en Japón, en China, en la India. Y esto es una actividad que claramente está creciendo, y esto lo vamos a comentar todavía antes de terminar esta charla. Voy a hacer lo mismo con el análisis FODA para Wallón. Algunos elementos ya dimos, pero va a quedar para ustedes para mirar en este documento. Bien, ahora quiero hablar unas palabras sobre la competitividad económica y el auge de la energía nuclear a nivel internacional, y me voy a apoyar en un documento sobre la economía de la energía nuclear publicado por la World Nuclear Association. Está actualizado a marzo del 2020. Esto lo pueden googlear y mirar. Hay mucha documentación muy interesante en el sitio de la World Nuclear Association. Bueno, ya mencioné que hay 55 centrales en construcción y hay 155 más planeadas. La energía nuclear, como sabemos, es energía de base, es energía disponible esencialmente los 325 días del año, y la vamos a comparar con la energía no demandable, que es básicamente la energía renovable. A pesar de lo que algunos dicen, y hemos escuchado en estos últimos años algunos exsecretarios de energía tratando de desacreditar la energía nuclear, y esto no es específico para la Candu, sino es para la energía nuclear en general. El costo de la energía nuclear es perfectamente competitivo, pero por supuesto hay que hablar de costo nivelado, lo que se llama levelized cost
of Energy, es decir, lo que hay que hacer es calcular o traer al valor presente neto todos los costos, tanto de inversión como de mantenimiento y operación a lo largo de la vida útil de una central, que hoy en día es del orden de 60 años o más, y dividirlo por la energía producida. Ahora, ya dijimos que en la Argentina se produce el 5 a 6% de toda la energía consumida, y a nivel internacional esta proporción es del 11%. Por supuesto, hay países como Francia que tienen la enorme mayoría de su producción energética en energía nuclear, y claramente la Argentina necesita aumentar la proporción nuclear en su matriz energética. Bueno, vamos a seguir comentando un poco. Las razones básicamente tienen que ver con el cambio climático y el efecto invernadero. No podemos seguir combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón. Esto está provocando el cambio climático a través del efecto invernadero, y esto, si sigue así, va a tener consecuencias catastróficas para la humanidad. Y además la Argentina y muchos países han tomado compromisos internacionales, y acá de nuevo se enfatiza la razón por la cual la energía nuclear es una de las soluciones, sin lugar a duda, para proveer la energía que la humanidad necesita. Un kilo de uranio natural entrega la misma energía que 17,5 toneladas de carbón, y esto sin ninguna emisión de gas invernadero. Y las formas sustentables de generación en el futuro claramente van a ser la nuclear, la hidroeléctrica y las renovables solar y eólica, y algo vamos a seguir hablando de esto. Acá, solo para mostrarles una comparación entre costos nivelados de 4 países, tomada del informe de la World Nuclear Association, vemos Francia, Corea, Reino Unido y Estados Unidos, y en ordenada está el costo por megawatt hora, considerando una tasa de descuento del 7%. Esto tiene incidencia, obviamente, en el costo, porque la inversión inicial en una central nuclear es importante, y entonces el costo de capital es importante. 7% es una tasa, yo diría, normal a alta, y en estos supuestos ustedes ven que la energía nuclear es una de las que tiene los menores costos. En Francia claramente, en Corea mucho más. Los coreanos han sido muy eficientes en el desarrollo de la tecnología nuclear. En el Reino Unido también es una de las formas más baratas de producción de energía. Y en Estados Unidos está también entre las de costos más bajos, aventajada únicamente si uno tiene gas disponible abundantemente y muy cercano, donde no hay costos de transporte. Y por otro lado, ustedes ven que además de la barra azul, que es el costo nivelado, hay otros costos que normalmente no se computan, pero que existen y que recaen o sobre el bolsillo del consumidor o sobre el Estado, es decir, sobre todos los contribuyentes, y son los costos sistémicos, que son bastante más altos para las energías renovables como eólica y solar, porque estas son formas más distribuidas de producción de energía, y entonces hay que generar una red que sea capaz de traer esa energía a los centros urbanos. Déjenme leer solo un párrafo respecto de la competitividad de las renovables con la energía nuclear. Se señala en el informe que los costos sistémicos de las fuentes renovables son grandes, aunque raramente se habla de ellos. En general implican la construcción de una infraestructura de transmisión muy costosa para llevar la electricidad desde fuentes dispersas a las grandes ciudades,
para asegurar que la provisión eléctrica sea confiable. Esas fuentes intermitentes y o impredecibles tienen factores de carga muy bajos, ahora vamos a comentar brevemente esto, y por ende tienen que asegurarse generación de respaldo disponible los 365 días del año, y este respaldo tiene que ser generación de base. Estos costos sistémicos se suman, como ya dijimos, a los de construcción y operación, pero los paga directamente el consumidor o el contribuyente a través del Estado. Bien, sigamos adelante entonces. Acá en esta tabla, que agradezco, es un aporte del ingeniero Antúnez, se muestra para la generación en China, en el 2018, se muestran los factores de capacidad en la última columna para generación térmica, hidráulica, nuclear, eólica y solar. Ustedes ven que la generación eólica y solar tiene factores de carga muy pequeños, 0,20 en el caso eólico y 0,12 en el caso solar, contra un promedio de 0,84 de la nuclear. Y si uno compara, en China se instalaron 52.000 megavatios de energía renovable, o sea, eólica y solar, a un costo de 76.400 millones de dólares, y esta energía, dado los bajos factores de carga, son equivalentes a 8 centrales nucleares de 1.200 megavatios cada uno, que son 9.600 megavatios en total, a un costo muy inferior de 57.600 millones de dólares. O sea, esta tabla documenta claramente cuáles son los problemas y documenta claramente la competitividad de la energía nuclear versus otras formas de generación. Por supuesto, esto no significa que deba descartarse la energía renovable, simplemente, por supuesto, hay que utilizarla en todo lo que se pueda, pero también hay que tener presente que hoy en día, con el desarrollo actual de la tecnología y la falta de medios suficientemente eficientes de almacenamiento, la energía nuclear todavía y por mucho tiempo va a seguir siendo una fuente confiable y de base para la producción de energía. Bueno, voy a mis comentarios finales. Espero haber mostrado que la envergadura y el impacto social, socioeconómico de la actividad nuclear justifican plenamente la continuidad del esfuerzo en nuestro país y también en el mundo. Nuestra idea es que tenemos que volver al plan 2014-2015 modificado. Si geopolíticamente fuese conveniente hacer una central Wallón, creemos que sería importantísimo iniciar el proyecto nacional Candú en paralelo, empezando por la fabricación de las partes para salvar a la industria nuclear nacional, y a medida que se libera la mano de obra de la Wallón, comenzar con la obra civil de la Candú. El monto del crédito extranjero debe y puede ser minimizado en el caso de la central Candú. Como dijimos, se puede hacer hasta en un 70% en moneda local, y el resto bien podría ser proporcionado por la República Popular de China, y esto sería aquellos componentes que la Argentina no puede producir, y China se podría beneficiar, la industria china se podría beneficiar de la provisión de estos elementos que la Argentina no puede producir. Bueno, con esto llegué a mi fin y les agradezco mucho su atención. Estoy dispuesto a aceptar las preguntas que haya. Pero te voy a pedir, perdón, que antes, digamos, te deje de compartir para poder tener... Ah, ahí está, perfecto. Exactamente. Bueno, en principio, muchas gracias, Andrés. Realmente ha sido una exposición interesantísima y sin ninguna duda todos los que están acá presentes han tenido una gran satisfacción de escucharte. Hay algunas consultas que acá tenemos y voy a enumerar algunas de ellas.
La primera pregunta que te haríamos tendría que ver con el proyecto Pilcaneueu, para tener uranio enriquecido que requiera Tucha 1 y que necesitaría Karen 1. ¿Vos tenés alguna idea con respecto a este tema o algún tipo de comentario? Sí, puedo comentar. En Pilcanilleu, históricamente lo que se desarrolló fue una pequeña planta demostrativa, digamos, para enriquecer uranio por el método de difusión gaseosa, que es el método que se utilizó históricamente en la Segunda Guerra Mundial. Es un método que requiere mucho. Hoy en día se está utilizando. El método que se está utilizando es el método de la ultracentrifugación. La Argentina ha trabajado en esto, está trabajando, pero hoy por hoy todavía no tenemos claramente una capacidad industrial. Se está desarrollando un prototipo de ultracentrífuga. Se está también incursionando en estudiar la posibilidad de la separación isotópica por láser, pero estas iniciativas todavía están en pañales, de manera que la Argentina, hoy por hoy, el uranio enriquecido que necesita, por ejemplo, que va a necesitar para el reactor Karen, lo va a tener que importar, y por supuesto, si hiciéramos una central PWR de uranio enriquecido, también vamos a depender, y probablemente por un tiempo prolongado, de la provisión de este material del exterior, sujeto a incertidumbres y a presiones que en cambio con nuestro combustible noble de uranio natural no tenemos. Esto es lo que puedo decir un poquito respecto de la actividad en Pilcanilleu. Bien. Ya que tenés un montón de comentarios relacionados con la satisfacción de la charla, que ha sido muy completa e interesante, vamos a la pregunta esta. ¿Hay alguna perspectiva para el Karen ahora que Estados Unidos concretó su proyecto de Small Reactor? O sea, no sé si la pregunta Bueno, esta apunta es de que una cosa invalida la otra. Tú dirás. Bueno, a ver, yo creo y muchos creemos que la Argentina ha invertido mucho esfuerzo, fue pionera en el desarrollo y en la digamos, postulación de este concepto de pequeñas centrales modulares. Todavía no tenemos el prototipo listo, pero lo tenemos avanzado. Es cierto que en Estados Unidos y en otros países hay iniciativas que van a competir inevitablemente. Está esta empresa NuScale, o NuScale, que acaba de obtener digamos, la autorización de la Nuclear Regulatory Commission en Estados Unidos como para empezar con esta producción. Todavía está en los papeles, pero va a haber una competencia feroz a nivel internacional. De todas maneras, creemos que sí, que la Argentina tiene que seguir, tiene que concretar el desarrollo de su prototipo, y tiene que perseverar con la esperanza de poder capturar eventualmente una parte de este mercado internacional que es probable que exista, pero bueno, esta actividad tiene su riesgo como toda inversión, y lo que nosotros no queremos es que se sacrifique algo que sí tenemos, que lo tenemos firme en nuestras manos. Pero lo que puedo decir respecto del CAREM es esto que estoy diciendo. O sea, creemos que vale la pena que la Argentina persevere y trate de participar en esta competencia internacional por estos reactores modulares. Bien. ¿Podrías repetir el concepto o desarrollar el concepto de lo que se llamarían reactores de generación 3? Bueno,
los reactores de generación 3 son reactores que han incorporado criterios y dispositivos que los hacen mucho más seguros, tienen sistemas de seguridad pasivos que no existían en la generación anterior. Fundamentalmente tienen simplificaciones en su tecnología y innovaciones significativas en lo que hace a la seguridad de la operación frente a eventos, a los eventos más problemáticos como los que son la fusión del núcleo, etcétera, etcétera. Así que en eso se distingue particularmente la generación 3 de las anteriores. Bien. En tu oportunidad, cuando desarrollaste la charla, hablaste de Conuar y otras empresas, ¿no es cierto? Esas empresas teóricamente tendrían que seguir una normativa. La pregunta sería, si las pymes proveedoras nacionales o bien otro tipo de actividades relacionadas con la provisión de materiales, ¿podrían ser auditadas y al mismo tiempo certificadas en normas internacionales? Bueno, Conuar, como dije, y dos empresas más, no quisiera aventurar que no hubiera alguna otra, pero fundamentalmente Conuar está calificada con los mejores estándares internacionales, pero para la tecnología CANDU. El problema que tenemos es que la industria nacional no se calificó, no está preparada para afrontar la tecnología asociada con la central Wallón. Y por eso, y también por el hecho de que el contrato con China está planteado como un contrato llave en mano, la participación de la industria nacional va a ser muy limitada. Y esto es lo que a nosotros más nos preocupa. Por eso que estamos luchando permanentemente por la supervivencia y por que la industria nacional pueda participar del desarrollo de la tecnología nuclear y de la actividad nuclear en nuestro país. Esto es básicamente el norte que tenemos, es este. No nos motiva ninguna otra cosa. Y está completamente en línea con la filosofía de este gobierno, de nuestro gobierno, y con la filosofía, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Productivo, que claramente impulsa el reflotamiento y el fortalecimiento de la actividad industrial en nuestro país. Bien. Hay una reflexión aquí que dice que la explotación minera de uranio está parada desde fines del año 90, con el cierre del complejo minero de San Rafael. Y la pregunta sería, ¿sería posible reflotar esto, dado que en general hay un consenso social bastante, digamos, negativo con respecto a la explotación minera de tipo abierto, Sí, ¿no? sí, bueno, esto es otro de nuestros problemas. Por un lado, nos autocalificamos como país nuclear y por otro lado, hay muchas provincias que se han declarado no nucleares, antinucleares, y esto es un serio problema en el cual hay que trabajar. No se ha trabajado lo suficiente. Lamentablemente ha habido actitudes de soberbia, por ejemplo, la que vimos cuando de un día para el otro el subsecretario de Energía Nuclear Gadano del gobierno anterior anunció triunfalmente que la quinta central Wallón iba a ir a Río Negro y despertó una reacción visceral en contra que hizo que Río Negro sacara una ley prohibiendo la instalación de esa central en su territorio. Nosotros creemos que es posible, pero hay que trabajar mucho en el tema licencia social y hay que asegurarle a la sociedad que es algo que la Argentina, en mi opinión,
y la opinión de muchos debe hacer, pero hay que la explotación se va a hacer de una manera que respete al medio ambiente, que contamine lo menos posible, que se haga con los métodos más modernos que garantizan que no haya contaminación. Y este trabajo es un trabajo de convencimiento que tiene que ser hecho con toda humildad, con datos técnicos, pero creemos que debería ser posible hacerlo, incluyendo, dando toda la información que existe para ganar el consenso social o la licencia social, porque la Argentina no puede cerrarse el camino. Hoy en día estamos importando el mineral, si bien todo lo demás lo estamos haciendo acá, estamos importándolo, eso es una cantidad de dólares también muy importante. La minería es una fuente, dejó de hacer en la Argentina porque en los 90, en la otra experiencia neoliberal que tuvimos, el criterio era comprar afuera porque es más barato, cosa que ni siquiera si lo aplicamos a todo, ¿no? Compremos afuera porque es más barato, la pregunta es de qué vamos a vivir nosotros. Entonces, creemos que realmente la minería hay que reflotarla con los criterios que recién traté de explicar. Bien, se supone, de acuerdo a unas informaciones, de que ustedes, me refiero tanto el caso tuyo como el ingeniero Antúnez, han tenido oportunidad de una conversación con el ministro Culfas. En base a esa, digamos, experiencia que han tenido, se puede suponer que hay cierto consenso en retrotraer la negociación a las condiciones del año 2018 o bien emprender una política nuevamente activa del desarrollo de la energía nuclear? Bueno, nosotros mantuvimos dos reuniones junto con el ingeniero Antúnez y con el doctor Barceló, con el doctor Culfas, con una muy buena acogida. Nosotros hemos remitido documentación generada en los últimos años, hemos podido expresar nuestros argumentos, que son básicamente los que expuse hoy, con una muy buena recepción, y claramente el ministro Culfas, yo creo que está convencido de que hay que impulsar la tecnología Candú. Es la misma filosofía que él ha expuesto en sus libros. Matías Culfas ha escrito sobre la economía y cuáles son los resortes que hay que activar para que la Argentina definitivamente se pueda desarrollar, y esto pasa por la industrialización, y el ejemplo del sector nuclear es un excelente ejemplo para eso, y por eso que nuestra percepción fue que claramente el ministro Culfas se convenció o se compenetró de esta idea, y creo que a nivel del Ministerio de Desarrollo Productivo contamos con esa opinión favorable. Bien, vamos a dar la oportunidad a alguno de los presentes a exponer su pregunta a través de su voz directamente, para lo cual vamos a hacer una especie de juego que es el siguiente. Aquel que quiera hacer la pregunta directa al doctor Kreiner y que escriba por primera rápidamente la palabra COPIME será el primero en el cual podrá decir algo. Así que espero. Bueno, debo creer que aparentemente solamente han querido escribir y no han querido hablar. Si alguien cambia de opinión, espero que ponga COPIME y le daré la oportunidad a preguntar. En principio, vamos a ver una última pregunta que dice, ¿hay capacidad de poder
hacer algún tipo de acuerdo con Brasil como para lograr la provisión de uranio enriquecido para los proyectos futuros en desarrollo de combustibles nucleares de las futuras centrales? Bueno, esta es una buena pregunta, pero lo que hay que decir es que Brasil, que desarrolló una capacidad propia en base a ultracentrífugas, no tiene ni siquiera la capacidad suficiente para autoabastecerse ellos mismos. Ellos tienen 2 centrales y una tercera en construcción de uranio enriquecido, y no tienen la capacidad completa para autoabastecerse, de manera que habría que explorar esta posibilidad, que podría ser claramente una posibilidad, pero hasta donde yo lo sé, esto no se ha explorado lo suficiente, aunque creo que sí, en pequeñas cantidades Brasil ha vendido a la Argentina uranio enriquecido. Es una posibilidad que se debiera explorar, efectivamente. Bien, las dos últimas preguntas entonces van a ser en forma directa y el primero que le pediría que lo haga es a Cristian Salas. Cristian Salas, entonces por favor, directamente puede activar su micrófono con la tecla espaciadora y hacerle la pregunta al doctor Kreiner. Bueno, en principio, buenas noches. Muchas gracias por esta posibilidad que nos da, doctor, de un poco interiorizarnos tanto de lo que es la política del sector nuclear como un poco aprender de lo que es esta rama. La pregunta que querría hacerle es, ¿en qué cree usted que cambia que la Subsecretaría de Energía y todo lo que depende para abajo de la Subsecretaría, como todo lo que es la rama nuestra, la rama nuclear, en qué le cambia pasar de producción a depender de economía, como es lo que creo que es lo que se está planificando de ahora en más? Y bueno, darle nuevamente las gracias al doctor por siempre apoyar la posibilidad de que siga este sector nuclear avanzando con una tecnología CANDU que nos incluye. Yo soy delegado de ATE de la planta industrial de agua pesada, y la verdad que a nosotros en la PIAP nos cambia porque es lo fundamental para que podamos seguir existiendo. Así que bueno, muchísimas gracias, esa es la pregunta. No, las gracias te la doy a vos, que realmente junto con nosotros has peleado por la supervivencia de esta planta y por la línea tecnológica que es de todos los argentinos. Mirá, la pregunta que me haces es un poco difícil de contestar. En principio, desde un punto de vista conceptual, yo creo que la ubicación de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Desarrollo Productivo, conceptualmente es posiblemente más correcta, porque la actividad nuclear tiene un sesgo claramente de desarrollo productivo, y las razones por las cuales ha ocurrido esto, bueno, algunas se han explicitado. Evidentemente, no es el argumento principal, posiblemente no sea la energía nuclear, sino el impacto que tiene en la economía argentina el sector petrolero, y ahí hay un impacto muy, muy fuerte, y evidentemente el gobierno ha querido poner este sector en manos de el ministro de Economía, que es el que, digamos, controla los números de alguna forma, y de todas maneras, la verdad que si yo tuviera que decir algo, creo que el sector energético es un sector que toca diferentes ministerios y diferentes aspectos, y realmente debería manejarse en lo que en su momento, y que todavía existe, se llamó el GACTEC, o sea, el Gabinete Científico Tecnológico. Deberían intervenir diferentes ministerios, también el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
se dijo en su momento, con motivo de este traspaso, que el Ministerio de Desarrollo Productivo iba a quedar vinculado especialmente del desarrollo de las cadenas productivas. Esperemos que el gobierno lleve adelante una acción concertada entre los diferentes ministerios y que entonces se pueda nutrir no solo del punto de vista económico o macroeconómico, sino que también se pueda nutrir del saber y de los conceptos y de las iniciativas de los otros ministerios, ¿no? Ahora, esto sería más o menos lo que te puedo contestar. Bien, entonces Andrés, vamos a darle la oportunidad a la última persona a decir la última pregunta. La persona está identificada con Pedro. Yo pediría por favor que se identifique claramente con su apellido y le daría la oportunidad que exprese la pregunta. Así que Pedro, a través de la barra espaciadora, puede tener acceso al micrófono y le pediríamos por favor que nos diga exactamente cuál es su nombre. Bueno, mi nombre es Pedro Juanes, apellido Juan. Muchas gracias. Yo quería preguntarle, dado los tiempos de construcción de las centrales, si se reactivara la producción en Argentina, vamos a necesitar mucha energía eléctrica, ¿no es cierto? Con lo cual sabemos que empiezan los cortes, así que hay una cuestión de tiempos que nos apremian en cierta forma, aunque parece el futuro, pero después se viene todo encima, ¿no? Con respecto a la construcción de la posibilidad, si existiera, que la Candú y la Jaulón se construyeran al mismo tiempo, ¿cómo serían los tiempos? Bueno, esos tiempos son una función de la inversión, claramente. Si la inversión es suficientemente importante y el flujo de fondos es importante, y bueno, el tiempo, mire, el tiempo de construcción de una central nuclear en Corea es de 4 años. Obviamente nosotros no somos Corea, probablemente el tiempo de construcción pueda estar entre 6 y 8 años, pero eso es el tiempo de construcción de una central de potencia, y en el interín, si la necesidad energética es muy acuciante, habrá que recurrir a otras fuentes. De hecho, la matriz energética argentina tiene, lamentablemente, una composición muy importante de combustibles fósiles, y bueno, mientras que no se desarrollen las otras formas, habrá que seguir con lo que tenemos. Lo lamentable de esto es que la central Candú, si se hubiera seguido con el plan original, debería haberse iniciado en el 2016, digamos, fines del 2015, 2016. Hoy estamos en el 2020. Entonces, el problema es que perdimos 4 años de discusiones estériles, de idas y vueltas, para no hacer absolutamente nada, como bien dijo hace unos días el ingeniero Antunes, que lo que hicieron fue no hacer nada. Bueno, estamos hoy aquí y lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y, tratar de mover esto lo más rápidamente que se pueda. Respuesta que le puedo dar. Muchas gracias. De nada. Estás muteado, Eduardo. Estás muteado, Eduardo. Es la emoción. Bueno, la emoción de la despedida. Bueno, nuevamente, Andrés, ha sido un placer. Todos los chats que estamos recibiendo agradecen
y establece una gran satisfacción por la charla o conferencia que hemos tenido. La conferencia va a ser subida al canal YouTube Copime a partir de la semana que viene, de tal manera que todos aquellos que quieran ver con profundidad los gráficos y los comentarios que vos has hecho, evidentemente van a tener esa oportunidad. Así que, por nuestra parte, realmente muy satisfactorio. El lunes que viene tendremos otra continuación con respecto a la energía nuclear, porque tenemos la suerte de que nos va a brindar también una charla nuestro común amigo, el ingeniero José Luis Antúnez. Así que todos aquellos que han participado y quieren seguir participando, les pediremos por favor que se inscriban a través de capacitación@copime.org.ar. Si querés decir algo final, con mucho gusto, y si no, dentro de unos segundos damos por terminada esta conferencia. Bueno, nada, simplemente agradecer al Copime por esta oportunidad de difundir nuestras ideas y bueno, agradezco también a la audiencia. Me excedí un poco en el tiempo, pero bueno, estas oportunidades no son tan frecuentes y creo que cuando uno quiere que la audiencia entienda, tiene que tratar de explicar las cosas bien, y esto es lo que tengo que hacer. Bueno, les agradezco mucho a todos y esperamos que se unan en la lucha por la supervivencia de la tecnología argentina, por el proyecto nacional. Gracias a todos. Bueno, gracias Andrés. Entonces, Gracias. buenas noches a todos. Gracias. Dentro de pocos segundos vamos a dar por finalizado entonces esta conexión. Los esperamos en cualquier oportunidad que quieran participar a través de copime@copime.org.ar. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Chao. Buenas noches.